Yo sostengo que el Poder Judicial está podrido, echado a perder. A lo mejor hay excepciones y son honrosas excepciones, pero es eso, la excepción, no la regla general, porque es un poder que desde hace muchos años está sometido al poder económico y al poder político. Ahora no tiene ningún sometimiento al poder político. Antes sí era el presidente el poder de los poderes. Formalmente había una división, un equilibrio de poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Pero en realidad esto tardó siglos. El poder de los poderes era el ejecutivo, era el presidente. Él ponía, quitaba diputados, senadores, gobernadores, magistrados, ministros. Era un poder omnímodo y se vinculaba con el poder económico. El poder económico y el poder político se alimentaban, se nutrían mutuamente. Entonces, con el cambio que se está llevando a cabo en nuestro país, para bien de México, se separa el poder económico del poder político. Por eso algunos están alterados, molestos, porque el poder político que debió actuar siempre como poder público, representar a todos, estaba al servicio de una minoría. El pueblo no contaba. Al pueblo se le utilizaba nada más para legitimar un régimen de corrupción y de injusticias y de privilegios. Por eso había elecciones, pero no olvidemos cómo eran las elecciones. En un tiempo, pues que ganaba la presidencia obtenía el 90% de los votos. Cuando fue candidato a la presidencia el finado López Portillo, no hubo ni siquiera otro candidato. Y siempre, revisen la historia, era 80, 90%. Y todo era una formalidad porque la gente no votaba. Se hacían las elecciones, iban algunos a votar y todo lo demás lo hacían los de la mesa, los de las casillas, que recibían la papelería, por lo general eran los mismos, que ya sabían cómo hacer el trabajo y rayaban todas las boletas, esperaban hasta las 12, 1 del día, y como no llegaba nadie, dice, pues ya hay que empezar a hacer el trabajo y a rayar boletas y a hacer los llamados paquetes electorales con las actas. Y ellos mismos decían, y a este partido si había algo, porque también crearon a los partidos paleros para simular de que había democracia. ¿Cuánto le dejamos a este? Pues ponle 10. Ya este otro partido, pues ponle 5. Y ya, así eran las elecciones. Luego, los mismos que dominaban, ante el hartazgo por el predominio de un solo partido desde 1929 hasta el 2000, idearon un mecanismo para
renovar el régimen autoritario, antidemocrático. Entonces, ellos mismos impulsaron un supuesto cambio. Es lo que se conoce como gatopardismo, que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, pues ya saben ustedes qué sucedió con el cambio, entre comillas. Siguió lo mismo, la misma política económica, los mismos potentados. Por eso sostengo que en términos aristotélicos no ha habido democracia. Lo que había era una oligarquía, porque la oligarquía es el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, era una oligarquía con fachada de democracia. Ahora es distinto. Ahora se están ya llevando a cabo cambios importantes. Por ejemplo, ya no mandan los que se sentían dueños de México. Ahora manda el pueblo. Y claro que no les gusta ni a los oligarcas ni a sus achichincles, voceros y dueños de medios de información, intelectuales alcahuetes. No les gusta. Y por eso hasta emerge como nunca, sale a flote el clasismo, el racismo. ¿Cómo ahora los nacos van a gobernar? ¿Y cómo los nacos son los predilectos? Si antes los de la élite eran los hijos predilectos del régimen. No les gusta. ¿De dónde viene lo de naco? De totonaco, de la cultura totonaca. Entonces, en un tiempo, los que se sentían superiores empezaron a llamar naco al que consideraban de origen indígena o pobre o humilde o del medio rural, porque se empezaron a sentir, ¿no?, de la moronga azul. Pero eso, como se impuso durante mucho tiempo, bueno, eso viene desde que nos invadieron los europeos para robar, para llevarse el oro, para llevarse la plata, pues tenían que justificar el saqueo esgrimiendo o justificando el robo de los recursos naturales
hablando de que vinieron a civilizarnos. Estamos viendo la pieza olmeca, que es de 400 años antes de Cristo. El florecimiento, sobre todo cultural, político, de los griegos se dio en el 300 antes de Cristo. De esta pieza es de 400 años antes de la era cristiana. Entonces, ¿había o no había civilización? ¿Vinieron una civilización? Claro que no. Lo que hicieron fue imponerse bárbaramente, reprimieron, exterminaron pueblos. Y si hablamos de civilización, ustedes saben que había más población en México antes de que llegaran los europeos que cuando obtuvimos nuestra independencia, 3 siglos después. Para 1821 la población de México era menos que en 1521, cuando la toma de Tenochtitlan. 300 años, 3 siglos. Entonces, si no creció la población, ¿dónde quedó la civilización? Si en 3 siglos, en vez de crecer la población, ya no hablemos de otras cosas, se redujo. ¿Y saben por qué? Entre otras cosas, porque trajeron la viruela.